جملگی در حکم سه پروانه در جهان عاشقان افسانه اولی خود را به شمع نزدیک کرد، گفت حال من یافتم معنای عشق. دومی نزدیک شعله بال زد، گفت حال من سوختم در سوز عشق. سومی خود داخل آتش فکند، آری آری این بود معنای. Bien, muchos saludos. Espero que esta información que ahora pretendo compartir con todos pues sea de su utilidad para enriquecer y para entender, quizás en cierto sentido, de lo que se trata el trabajo de la disolución del ego, de la muerte del ego, ¿sí? Es un trabajo pues fundamental para todo aspirante a la purificación, al perdón, a la liberación interior, a la emancipación de la conciencia en el ser, en Dios. Esto es algo fundamental que nosotros tenemos que entender y comprender, que de alguna manera no se puede saltar la muerte del ego de ninguna manera mecánica o con simples reflexiones o razonamientos, sino el trabajo de la muerte del ego es un trabajo muy profundo que tiene escalas, tiene octavas, sí, pero procuraré más o menos manejar ahorita en esta plática algo muy estándar, muy normal, ¿sí? Muy general, como nos lo enseña el venerable maestro Samael Aun Weor, de una manera tan sencilla y tan simple. Nosotros pues decidirnos por el trabajo interior y la disolución de nuestros agregados psicológicos. El ego, para quienes no saben y apenas se enteran de esto, el ego es esa parte, ese aspecto que se encuentra dentro de nuestra psiquis y que es producto de la hipnosis o del sueño de la conciencia, ¿sí? Nuestra conciencia, al percibir distintos tipos de impresiones y que no sabe digerir o transformar, genera cierto tipo de yoes o egos que la hacen actuar a la esencia dormida o condicionada en función de su propio condicionamiento. O sea, la función que tenga ese aspecto, esa parte de la esencia, se va a ver corrupta, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nosotros entenderíamos que cuando se nos manifiesta la ira, pues afloraría por consecuencia la serenidad, la tranquilidad, la afabilidad, la alegría, ¿sí? Estos elementos que pues son función de la conciencia despierta y libre, pero que lamentablemente la ira viene a ser ese yo en nosotros que genera discordias, ¿verdad? Peleas, violencia, cólera, discusiones, ¿verdad? Cuando algún yo de nuestra psiquis, algún ego como el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera, se siente atacado, pues entonces surge
la ira en respuesta como una defensa, ¿sí? Utilizando la fuerza de una manera corrupta, ¿sí? Lo que vendría a ser la fuerza del ser, la fuerza de Dios, utilizada de una manera corrupta, ¿sí? Y bueno, pues todo esto uno lo va conociendo precisamente en el trabajo de la muerte del ego. Me voy a dirigir un poco más a personas que ya conocen de la gnosis, ¿sí? O sea, que ya asisten a un grupo y que esto es fundamental. Siempre es importante que una persona pertenezca a un grupo gnóstico, porque de ahí pues ella recibe las fuerzas, ¿verdad? Que vienen pues de los mundos internos, y aparte pues vive procesos kármicos, etcétera, etcétera, que ahorita no me quiero detener a hablar de ello. Entonces el ego es ese aspecto de nosotros que nos hace infelices, nos hace criaturas mecánicas, dormidas, condicionadas, pues víctimas de nuestros propios sufrimientos, ¿verdad? Todas las contradicciones, ¿verdad?, que hay dentro de sí mismos, pues nos manipulan, ¿verdad? Y somos víctimas de ellas. Entonces, cuando uno se empieza a autoobservar, ¿verdad? La autoobservación es ese aspecto de nuestra propia esencia o conciencia que se va desarrollando en la medida en que dirigimos la observación hacia sí mismos, ¿sí? Hacia nuestros estados de conciencia, a nuestros estados mentales, sentimentales, hacia nuestros estados de motricidad, instintivos y sexuales, ¿sí? Esto es importante tomarlo muy en cuenta para el trabajo de la muerte del ego, ¿sí? Porque de ahí es donde nosotros nos vamos a ir educando en lo que es la autoobservación íntima del ser, ¿verdad? De la conciencia libre. Que uno pues fortalece la autoobservación en lo que nosotros llamamos meditación, ¿sí? La meditación de la muerte del ego es algo que debería ser el pan de cada día para todo sabio, ¿sí? Y es importante que nosotros tomemos conciencia de sí mismos, y en la medida que tomemos conciencia de sí mismos, pues descubrimos al ego. Lamentablemente es algo que está en el día a día y que toma posesión de nuestra psiquis totalmente y nos tiene dormidos, ¿sí? Nos tiene condicionados. Entonces uno, por ejemplo, durante el día, en una escena, por ejemplo en la mañana, cuando llega al trabajo, pues se percata de que tiene pereza, ¿no? No tiene ganas de trabajar y pues tiene pereza, llega al trabajo, saluda a sus compañeros, pero no tiene ganas de trabajar, ¿verdad? Ahí es cuando uno tiene que entender, ¿verdad?, que está poseído por la pereza, ¿sí? Quizás tiene que hacer algo de manera diligente, pero no lo hace. Entonces es ahí donde uno observa su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de hablar, su forma de reaccionar, cómo utiliza el verbo, cómo utiliza su mirada, sus movimientos, su fuerza, cómo se está relacionando con los demás, etcétera. Uno tiene que tomar en cuenta los 5 cilindros o los 5 centros de la máquina humana en la autoobservación. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino también los estados de conciencia en que nos encontramos. Hay 5 centros de la máquina humana: intelectual, instintivo, motor, emocional y sexual, ¿sí? Y también tenemos que entender que hay 4 estados de conciencia: el estado de sueño, de vigilia, de autoconciencia y de conciencia despierta o conciencia iluminada, ¿sí?
que es pues aquellos que ya han eliminado completamente el ego. Pero nosotros tenemos que pasar del estado de vigilia, que el maestro Samael menciona que es el mal estado o mal llamado estado de vigilia, ¿sí? Porque en realidad pues nuestra conciencia duerme, pero pues nuestro cuerpo físico está como ahorita estoy y como están ustedes ahorita observando. Entonces uno está aparentemente despierto, pero de nuestra conciencia completamente condicionado, dormido, y entonces esos 4 estados de conciencia uno tiene que identificarlos, ¿verdad? El sueño pues es precisamente cuando estamos durmiendo, y el sueño de la conciencia, ¿verdad? El subconsciente se manifiesta constantemente y no somos dueños de nuestros propios sueños ni siquiera, ¿sí? Hacemos cosas sin tener a veces cierta libertad o voluntad interior, ¿sí? Entonces tenemos que pasar al tercer estado de conciencia, que es la autoconciencia, ¿sí? Tener autoconciencia de sí mismos como esencia, como conciencia, ¿sí? Aquí el maestro Samael menciona la clave de sol, ¿sí? Que puede ser mal interpretada por los gnósticos. La clave de sol es sujeto, objeto y lugar, ¿sí? Uno llega a un lugar, a un sitio, ¿verdad? Y muchos lo aplican y dicen sujeto, yo, fulanito de tal, ¿verdad? No. Sujeto no es el fulanito. El sujeto no es la personalidad humana, ¿sí? El sujeto es la esencia, ¿sí? Vinculada al ser, ¿sí? Si nos vamos más a fondo, es el ser, ¿sí? Pero vamos a ponerlo como la esencia, ¿sí? Me ubico a mí mismo como una esencia que está en determinado lugar, ¿verdad? Y el objetivo de que yo esté en determinado lugar es hacer esto, ¿verdad? Si estoy en una reunión con la familia, ¿verdad? Llego a visitarles, tiene meses que no los veo, quizás años, pues es oportuno entender que el objetivo de que nos hayamos reunido en tal o cual lugar es de convivir, ¿verdad? De platicar, de conversar de manera amena, ¿verdad? Y no va a ser para estar llorando, ¿verdad? No va a ser para estar peleando, no va a ser para estar criticando, ¿sí? Sino más bien va a ser una reunión amena, ¿sí? Pero cuando uno se duerme de su conciencia, pues puede estar en un funeral riéndose y puede estar en una fiesta llorando. Entonces, esos son estados de conciencia que pues entran en sueño, ¿no? Entramos en sueño y no sabemos reaccionar de una manera congruente, ¿sí? Con la realidad física, ¿sí? Y la realidad psicológica de las personas que se encuentran ahí. Entonces, es fundamental que nos demos cuenta que esa clave de sol tiene que estar presente, ¿verdad? Sujeto, la esencia, objeto, ¿por qué estoy ahí? ¿Para qué estoy ahí? El lugar, ¿verdad? ¿Cómo es que debo adaptarme al lugar? ¿Sí? Manejarme, moverme. Incluso el lugar tendría que abarcar también a las personas con las cuales estamos reunidos, ¿verdad? Con cuáles personas nos estamos reuniendo, cuál es su nivel de conciencia, cuál es su nivel del ser, ¿sí? Entonces de esa manera yo me voy a relacionar con ellas, ¿verdad? Adaptándome al nivel y al objetivo de ese acontecimiento, de ese evento, ¿sí? Y eso es parte del trabajo de la muerte del ego, es fundamental, porque es ahí donde nosotros podemos restarle mucha fuerza a las manifestaciones egoicas, ¿sí? Entonces, cuando ya estoy en un tercer estado de conciencia, me empiezo a autoobservar, ¿verdad? Y quizás me hacen una pregunta de ¿cómo has estado? Quizás estaba desempleado y entonces, no sé, por miedo o orgullo, empiezo a reaccionar de manera egoica, ¿verdad?
quizás no he encontrado un empleo, un trabajo, y empiezo a decir mentiras, ¿verdad? O mentiras a medias, verdades a medias, ¿sí? Todo para que aparentemente parezca que todo está bien, ¿verdad? Que estoy muy contento y que me han pedido trabajar de tantos sitios, pero que en realidad la verdad es que en ningún sitio me han hablado, ¿sí? Y es ahí cuando uno se autoobserva, ¿verdad? Y quizás si ya iba a decir una mentira, pues ya se autoobserva, se da cuenta de que el orgullo y el miedo se estaban apoderando de uno, ¿sí? Y ahí, ¿verdad? Queda como un registro psicológico en nosotros. Pasa ese evento y llega la noche o en la madrugada o en la mañana y nosotros ya tenemos que tener el recuerdo de eso que en ese momento que nos autoobservamos, que descubrimos infragante al ego, ¿sí? Entonces, ya que lo descubrimos, ya que nos logramos ver a sí mismos a fondo, pues nos sentamos, hacemos nuestras respiraciones, nuestra oración correspondiente a la Divina Madre, al Padre, etc. ¿Sí? Y pues aquí viene la parte más importante, ¿verdad? Que ya es ahondar en los trasfondos psicológicos, ¿sí? Todo el trabajo de la muerte del ego se realiza con amor, se realiza con entusiasmo, se realiza con alegría, ¿sí? Con un estado alerta también. El trabajo de la muerte del ego va siempre acompañado del poder de Dios, ¿sí? De nuestra Divina Madre Kundalini, ¿sí? O de Isis o de María, nuestra Madre Divina interior. Así como usted tiene una madre física, también tiene una madre interna, una madre divina, que le ama profundamente, hondamente, la divina madre, ¿sí? Entonces siempre uno tiene que tenerla presente en el trabajo de la muerte del ego, ¿sí? Esto lo dice y lo enfatiza el venerable maestro Samael Aún Weor, ¿sí? Entonces el maestro Samael dice, pues hay 3 momentos o 3 instantes en los que nosotros observamos al yo, que es observación, efecto descubierto, dice el maestro Samael, debe ser comprendido y eliminado, ¿sí? Entonces lo observamos, lo comprendemos y lo eliminamos. Desde principio a fin, siempre estará presente el recuerdo del ser y el enfoque, el sentimiento, la energía que nos deje la oración que hagamos a nuestra Divina Madre, suplicándole que nos ayude a tener la atención profunda, honda, para poder penetrar en esa esencia que está condicionado por determinado yo o ego. Es lo mismo, yo o yoes o egos, ¿sí? Entonces, cuando uno se dispone a la meditación, pues ora y suplica a su Divina Madre, ¿sí? Oh Madre mía, te suplico con mi alma y mi corazón que me ayudes a autoobservarme, que me ayudes a comprender y a eliminar el ego. Entonces, ya nosotros traíamos ese evento, ¿verdad?, con que reaccionamos con miedo y orgullo y lo traemos a la meditación. Una vez hecho esto, pues observamos el escenario, no solamente el que se suscitó físicamente, sino principalmente el escenario
psicológico. ¿Sí? Miedo, orgullo, ¿verdad? Y entonces ahí hay una estructura psicológica, miedo y orgullo. Entonces nosotros vamos a comprender o vamos a entender cuál era la lógica, cuáles eran los sentimientos, cuáles eran las sensaciones, qué nos hizo decir o pensar esos yoes, que en ese momento tomaron posesión de nuestra psiquis. ¿Sí? Este trabajo es muy profundo. Lo estoy explicando de una manera sencilla, ¿sí? Pero pues requiere de enfoque, ¿sí? De atención. Entonces, usted está observándose a sí mismo, previo que ya calentó su corazón, ¿sí? Tiene su corazón unido a Dios. Entonces, viene pues conocer cómo es que se manifestó el yo, ¿verdad? Y cuando se haya llegado a un nivel donde uno ha comprendido, ¿verdad?, el objetivo absurdo de quizás de ese yo, pues no quiere decir que eso haya sido comprensión. ¿Sí? La comprensión del ego va más allá todavía. Tiene que penetrar la luz de la esencia o de la conciencia libre, despierta en la conciencia que se está trabajando, que está condicionada por ese ego, ¿sí? Entonces, cuando nosotros concentramos nuestra atención hacia esa parte que estamos observando de sí mismos, llegará un momento en que esa esencia va a despertar, se va a mover, se va a dar cuenta de lo absurdo que ha sido mantenerse condicionado o de actuar de manera equivocada. Entonces surge el arrepentimiento, la comprensión. Comprende la esencia que estaba dormida, que estaba equivocada, ¿sí? Y entonces es ahí cuando nosotros conscientemente suplicamos a nuestra Divina Madre que elimine el ego, ¿sí? Que sea comprendido a fondo, ¿sí? Esa meditación pues estuvo acompañada de un silencio interior. Es necesario que haya silencio interior. Si no hay silencio interior, estamos fritos, ¿sí? Entonces, después de ese silencio, llega intuitivamente la comprensión, ¿sí? Entonces, ya uno se siente con la necesidad de liberarse de ello. Y con el mantra KRIM, K-R-I-M, KRIM, suplica a su Divina Madre que elimine ese yo, ¿sí? Y entonces le suplica a su Divina Madre, ¿verdad? Divina Madre, te ruego y te suplico que me ayudéis a eliminar este yo del orgullo. Y entonces, ya comprendido, ya observado, ya trabajado, recitamos el KRIM. KRIM, 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 cuantas veces sea necesario, hasta que uno sienta que en realidad se ha quitado un peso de encima, ¿sí? Digo, pues, en 20 minutos explicarte este trabajo pues es imposible, pero más o menos esto nos tiene que dar una noción de cómo es que tenemos que ir trabajando sobre sí mismos. Conforme nosotros vayamos desarrollando la autoobservación, vayamos saliendo de estados de fascinación del yo, ¿verdad? Digamos que
hay tres aspectos del sueño de la conciencia, que es identificación, fascinación y sueño. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos una impresión, quizás nos identificamos, o sea, nuestra atención se fija ahí, nos olvidamos de sí mismos, nos enfocamos tanto en la sensación, en la impresión, nos fascinamos con eso, o sea, ya empieza a llegar al sentimiento y luego caímos en el sueño. Ya cuando estamos en el sueño es muy difícil salir de ahí, es muy difícil salir del sueño de la conciencia. Se puede llegar a salir, pero se tiene que tener ya un trabajo interior. ¿Sí? Se puede salir del estado de identificación, incluso de fascinación. ¿Sí? Pero ya el de sueño, hemos entrado al sueño. ¿Sí? Entonces, el estado de identificación es cuando uno apenas empieza a perder la atención de sí mismo y quizás empieza a reaccionar, ¿verdad? Y ya va a aflorar el yo, el ego, a tomar posesión de nuestra psique, de sí mismos, y como un titerillo, ¿verdad?, nos controla y pues nosotros estamos ahí dormidos, pues, actuando como títeres, sin tener una voluntad interior verdadera, ¿sí? Entonces, el trabajo de la disolución del yo pues tiene muchas claves quizás que podríamos tocar, mencionar, pero lo fundamental es esto, ¿verdad? Observación, comprensión y eliminación. En base a todo eso, ¿verdad?, y a otros elementos que no puedo mencionar ahora porque no me daría tiempo, nosotros vamos progresando, ¿sí? Y estaríamos cumpliendo con un factor muy importante de los tres aspectos o tres factores de la revolución de la conciencia, que es morir psicológicamente. Ya empezando por ahí, ya podemos hacer mucho dentro de nuestro mundo interior. Nacimiento, el nacimiento segundo, ¿verdad?, que habló Jesús a Nicodemo, pero que casi nadie comprende y los pocos que lo entienden mal lo practican y los pocos que lo practican lo hacen bien, ¿verdad? Y el tercero, y muy importante, el aspecto de saber servir, saber dar con amor, ¿verdad?, con gusto, con alegría, con afabilidad, con simpatía, con empatía, ¿sí? Eso es algo que pues a todos nosotros nos habría de contentar cuando realmente se hace un trabajo interior, ¿verdad? Compartir, dar, ¿sí? Y quien da luz recibe luz, quien da comida recibirá comida, ¿verdad? Entonces pues esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Vamos a continuar. Esta plática pues tiene que ser un poquito más larga, pero por ahora lo dejamos hasta aquí.